Eso que falta en las redes. Seguinos en Instagram y YouTube. Eso que falta es un espacio real en la virtualidad. Seguimos en el aire de Eso que falta y ya está aquí el señor Nicolás Trinidad con su columna de internacionales, en la cual hoy hablaremos de Nepal, como anticipábamos en el inicio del programa. Bienvenido, señor Nicolás, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Mai? ¿Qué tal? Buen día, oyentes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Donde no está nada bien el mundo es en Nepal, precisamente. Sí, se pudre todo, básicamente. Se pudrió todo y bueno, ahora estamos en una situación un poco más calma, pero tensa, es una calma tensa. O sea, bueno, vamos a hablar un poco de Nepal y su revolución digital, o cómo jóvenes se organizaron a través de las redes sociales, derrocaron un gobierno y eligieron a su sucesor a través de chats. ¿Qué te parece? Me parece que el mundo se está yendo al chori, literalmente. Bueno, vamos a hablar un poquito. Vamos a tratar de explicar. A ver, los acontecimientos de septiembre en Nepal mostraron con crudeza el poder que tienen la tecnología, o en este caso, las redes sociales, para canalizar el descontento social. A ver, desde hace años la sociedad nepalesa arrastra una frustración creciente con un gobierno que ellos percibían profundamente corrupto, que favorecía a las élites, que consumía los escasos recursos que tiene el país en detrimento, ¿no?, de los sectores más pobres. Y a eso se suma la falta de oportunidades económicas, ¿no?, que es un país que expulsa jóvenes y que muchos tienen que emigrar a otros países del Golfo Pérsico o a la India para poder, digamos, mantener a sus familias en Nepal. Ahora, la chispa que encendió la ira fue la prohibición de las redes sociales, que eran espacios donde florecían campañas anticorrupción, ¿no? El gobierno decidió prohibición total, digamos. Prohibición total. 26 redes sociales fueron bloqueadas, las más conocidas, desde Facebook, sí, WhatsApp, WeChat, Instagram, TikTok, todas, 26. Utilizaron, la razón fue entre comillas, la razón fue administrativa, pero en realidad lo que querían hacer era bloquear el contenido, ¿no?, que estaban subiendo muchos jóvenes a las redes sociales. Entonces, esto generó la explosión, protestas juveniles que arrasaron con el Parlamento, con otros edificios públicos y obligaron a renunciar al primer ministro, a Sharma Oli, y el estallido dejó 70 muertos. Ahora, vamos a ponernos un poco en contexto, explicar un poco lo que es Nepal. Nepal es un país muy pequeño, tiene una superficie muy chica, tiene una población muy grande, diversa, más de 125 grupos étnicos, 127 lenguas, decenas de castas conviven en un territorio encajonado entre dos potencias regionales, que son China y la India. Y acá quiero hacer énfasis en casta, porque vamos a utilizar el término que corresponde, ¿no?, el que utiliza nuestro presidente. Claro, el término que está más anclado a la India y a su proceso histórico. Exactamente, ¿no? Que dependiendo de la casta a la que vos perteneces, tenés acceso a diferentes bienes o posiciones en la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, Nepal está en el medio entre China y la India, es casi un estado satélite de estas dos potencias, y la inestabilidad política ha sido la norma. En 17 años han tenido 14 primer ministros, entonces la continuidad democrática no es precisamente una de sus virtudes. Y durante esta semana, como hablamos, en realidad fue ya la semana pasada, Kamandú ardió, se prendió fuego literalmente. Manifestantes escalaron los muros del Parlamento, lo quemaron, atacaron al Congreso, incluso la casa del ex primer ministro Badajoz Deuba se prendió fuego y se prendió fuego, sí, bueno. Sola, claro. La policía respondió, ¿no?, con gases lacrimógenos, balas de goma, inclusive hasta munición letal. Sí, hay cosas en las que los estados funcionan bien, no importa qué tan armado esté el proceso democrático, ¿no? Exactamente, tienen el monopolio de la fuerza. Sí. Entonces, las protestas que se autodefinían como la generación Z se organizó de manera espontánea, sin líderes, pero utilizando las redes. O sea, esta bronca que llevaba mucho tiempo acumulándose, ¿no? Porque vamos a explicar por qué lleva acumulándose esta bronca. ¿Cómo se llega al día de hoy y a que quemaron el Parlamento y a las revueltas de las cuales estamos hablando? Tal cual. O sea, estamos hablando de que existe o existía un gobierno ineficiente, muy corrupto, una economía estancada,
Y los hijos de la elite exhibían sus lujos en estas redes sociales, en Instagram, en TikTok, subían sus vidas de lujo, sus viajes, sus autos caros, y ese contraste generó mucha indignación digo bien, en la gente, digamos, porque cristalizó esta indiferencia que tiene la elite, claro, ¿no?, con su población. Entonces se creó el hashtag NepoBabies, donde se comenzaron a exponer a los hijos del poder, y esa fue la mecha que encendió todo, que se dio paralelamente con la prohibición de las redes sociales. Claro. Fueron prácticamente de manera simultánea. Entonces, la coordinación digital escaló de una manera rapidísima en redes como Reddit, Discord, donde circulaban tutoriales de cómo preparar bombas Molotov, cómo neutralizar gases lacrimógenos, se reportaba en vivo la posición de las fuerzas de seguridad, por la cual uno podía evitarlas, y eso llevó, digamos, a todo el estallido, y el primer ministro tuvo que renunciar, pero ya tarde, después de una semana donde ardieron mansiones de políticos. No sé si viste también una imagen que se viralizó del ministro de Economía de Nepal siendo prácticamente apaleado. Sí. No es lo que queremos, claramente, pero bueno, estaba demostrando el descontento. Un nivel de escalada, claro, del descontento y de la violencia en niveles necesarios para dar vuelta también, ¿no? Como un gobierno después, ¿no? Sí, bueno, fue terrible, y el ejército tuvo que imponer un toque de queda. Entonces, la política se tuvo que trasladar a los chats de Discord. Discord es esta plataforma donde los gamers... Una de las que no estaban censuradas. Estaba censurada, pero tuvo que retrotraer la medida, pero ya era muy tarde porque ya la gente estaba en la calle, claro, y a la vez utilizó estas redes sociales para llamar más a la gente a las calles. Claro. O sea, todo se empezó a retroalimentar. Sí. Bueno... El ejército se mete en Discord. Sí, es todo muy bizarro esto. Sí, parece una peli o un capítulo de Black Mirror. Se arma un canal administrado por una organización cívica, y ahí prácticamente se convirtió en un parlamento digital, y en solo 4 días reunió a 145.000 usuarios, cuyas discusiones fueron transmitidas en la televisión nacional. Y ante la falta de un interlocutor único, los militares se vieron obligados a dialogar con los jóvenes, que eran con los jóvenes más influyentes del foro, con los jóvenes que tenían más seguidores. Los power. Exactamente, con los influencers, y tras intensos debates y encuestas online, la mayoría votó a Sushila Karki, que es la expresidenta de la Corte Suprema, que es una persona muy respetada porque estuvo a cargo, digamos, de investigaciones contra casos de corrupción, y se transformó en la primer ministra interina. Eso es más o menos para cerrar este tema de redes sociales y cómo se fue organizando la gente y la mecha. Ahora hablemos un poco del contexto, mucho más. A ver, Nepal es un país, como te dije al principio, que expulsa a su gente. En el año 2021, 7,5% de la población vivía en el extranjero. En el 2022 las remesas representaban el 20% del PBI, y un cuarto de las familias tienen al menos un miembro trabajando fuera, ya sea en la India o en los países del Golfo. Y mandando guita. Y mandando guitas, exactamente. Y lo que quedó de Nepal es un estado muy débil, más pequeño que el de Uruguay, pero con 33 millones de habitantes comparado a los 3 millones que tiene Uruguay. Entonces, es una país es una bomba de tiempo con escasos recursos, y la inestabilidad política es crónica. O sea, desde que Nepal se declaró república en el año 2008, tras 250 años de monarquía hindú, sus primeros ministros duran en promedio 450 días. Oli, que fue el anterior ministro que renunció, estuvo en el cargo 3 veces. Intentó inclusive disolver el Parlamento en 2 ocasiones. Volvamos a la monarquía. Que la Corte Suprema lo frenó. Hay sectores que añoran la monarquía, mucho más cercanos, digamos, a los simpatizantes, entre comillas, de la India. Y las organizaciones internacionales que miden la calidad democrática en Nepal hablan de que es un régimen híbrido, ¿no? Ahora, vamos a hablar también un poco del límite que tiene lo digital. Porque el foro... Sí, a ver, yo sé que hay gente que ha romantizado todo esto, pero el foro digital, que sustituyó al Congreso por un breve periodo de tiempo, no tardó en colapsar. O sea, miles de discusiones interminables, la infiltración de trolls, la falta de una estructura
convirtieron ese espacio en un caos. Entonces, la misma descentralización que había permitido derrocar a un gobierno se mostró totalmente ineficaz para construir algo nuevo. Entonces, aparte decías que en este debate semiparlamentario que establecieron en Discord eran 140 y pico mil de personas. En 4 días, pero se fue sumando más gente. Bueno, pero igual digo, no es representativo. En una representación de 29 millones o 30 millones de personas y nos quedamos cortos. Claro, no porque los congresos nacionales funcionen a la perfección en ese sentido, pero digo, hay otro proceso por detrás. Sí, a ver. Yo como politólogo igual quiero reivindicar las instituciones, o sea, porque sí, hay que hablar un poco de las instituciones democráticas. De qué porque funciona y qué no funciona, sí, claro. Son las que garantizan la participación ciudadana, regulan el funcionamiento de la vida pública, y las plataformas digitales pueden complementar, pero nunca van a reemplazar al Estado, a ninguna institución. Entonces, Nepal es un caso ilustrativo, ¿no? Un país de corrupción endémica, y la debilidad institucional dejó a la población sin canales formales para poder expresar ese descontento. Entonces se tuvieron que organizar a través de las redes sociales. Pero en la democracia existen múltiples herramientas que fortalecen la participación ciudadana. Referendos, plebiscitos, consulta popular, cabildos abiertos, presupuestos participativos. Para mí además la manifestación en la calle, digo, sin estos límites de la violencia, ¿no? De prender fuego el Parlamento, digo, manifestarse en la calle es también parte del proceso democrático. Totalmente. Y podés organizar estas manifestaciones a través de las redes sociales. Lo único que digo que sí o sí necesitas vos a las instituciones para organizar la vida pública, porque todas ellas permiten que los ciudadanos influyan en las decisiones políticas de manera más organizada y sostenible en el tiempo. Entonces, el caso de Nepal es fascinante como ejemplo de movilización digital, pero no puede tomarse como un modelo para la construcción de poder político, porque las redes te permiten coordinar, presionar, incluso derribar un gobierno, como en este caso, pero llegan a un punto que chocan con sus propias limitaciones y derivan en este caos, ¿no? En esta anarquía digital. Sí, lo siento como un poco homologable para entender, digo, como el alcance o la limitación de las redes sociales, como decíamos, ¿no? Como organizar un asado con amigos en un chat donde son 10. Claro. Donde están hablando 5 horas porque en el medio se te coló otra conversación. Digo, llevándolo a un extremo, sí, ¿no? Sí, a lo más banal, ¿no? a lo más banal, pero para entender que es imposible que eso sea como representativo de alguien. Tal cual. Y que sea sostenible en el tiempo, como decís vos, ¿no? Como una cosa es decir, che, bueno, nos juntamos el domingo y cerrás ahí la conversación y después el domingo vuelven a charlar de, bueno, arreglemos de otra forma el próximo asado, ¿no? Podés discutir de política, pero no podés legislar a través de las redes sociales. Claro. Eso es, digamos, por eso quiero terminar con esta romantización, ¿no? De la gobernanza de las redes. No, y además hablábamos fuera del aire, que lo traigo ahora también como en esto de qué alcance tienen las redes sociales en la vida política. Digo, que hay cosas que están buenas, digo, y que acercan y que, digo, y cosas que nos pasan no solo en la política, sino en la vida diaria, pero que hay otras que son extrañas, como por ejemplo que en el Parlamento albanés designaron a una primera ministra, pero que está hecha con inteligencia artificial. Sí, muy bizarro, muy bizarro. O sea, primera ministra se supone que sería la representante hacia el exterior de Albania. Claro, es decir, chicos, ¿cómo va a ir a la ONU? ¿Cómo va a ir al G20? Digo, o a donde corresponda que vaya en términos internacionales. No, es increíble. Sí, bueno, ahí es cuando empezás a hacer una banalización de ciertas herramientas que te pueden servir. Ya cuando la empezás a banalizar ya pierde todo el efecto, y lo mismo como pasó, digamos, en estas manifestaciones, ¿no? Donde sí sirvieron para organizarse, pero después cayó en el caos, en la anarquía digital, porque eran todas voces superpuestas. Imagínate todos gritando en un chat, o sea, sería imposible de hacer política con eso. Para enloquecer muy rápidamente. No, y pienso también en cómo eso después repercute en países como el nuestro, y lo que pasó, referido a la inteligencia artificial en las elecciones porteñas, en mayo, ¿estoy diciendo bien? ¿Fue la elección de la legislatura? Sí, mayo, junio. Sí. Bueno, digo, como con estos videos que se reprodujeron, que supuestamente era Macri diciendo que se bajaba a los penatos de su candidatura. Digo, y ahí el peligro de personas que tal vez son mayores, por ejemplo, digo, no por ser plantear algo que las personas más ancianas en algún punto no entienden la tecnología, pero que hay algo que
las juventudes que movilizaron a que se dé vuelta un gobierno en Nepal no son las mismas que después pueden decir, entiendo que esto o es una joda o es un intento de desestabilización, pero que es claramente algo trucho o una fake, como se le dice ahora, pero que hay ahí también un peligro inminente en el uso de las redes sociales o de la inteligencia artificial que hace peligrar cualquier tipo de democracia o de proceso democrático, por lo menos. Por eso se habla siempre de tratar de legislar con la IA, y hay muchos de los, digamos, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones que están detrás de ellas, no quieren que eso suceda. Claro, hay que intentar poner un límite a algo que empieza a crecer ya en magnitudes que no estarían pudiendo controlar nadie, y que precisamente hay que poner un punto de control y un punto de límite para decir, bueno, cómo eso influye o cómo se inmiscuye en la vida pública. Bueno, acordate que la IA se va nutriendo de lo que nosotros le mandamos, va aprendiendo de nosotros, entonces por eso es necesario, digamos, de alguna manera, no te digo poner un límite, pero sí ciertas contenciones, ¿no? Que haya una regulación. En ese sentido de límites, como regulaciones también, pero bueno, en gobiernos como los que tenemos hoy en día, las regulaciones, y regulaciones además hechas por los estados, parece que son mala palabra. Exactamente. Gracias, Nick.